Información sobre la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos es la primera de las 21 cartas que aparecen en las escrituras griegas cristianas. El apóstol Pablo escribió 14 de ellas, incluida la Carta a los Romanos. Es posible que Pablo emprendiera su tercer viaje misional en el año 52 de nuestra era. Mientras estaba en Corinto, alrededor del año 56, escribió a los cristianos de Roma, ciudad en la que aún no había estado. La carta a los Romanos tiene 16 capítulos. En el capítulo 1, Pablo expresa su deseo de visitar a los cristianos de Roma para animarlos y, a la vez, para recibir ánimo. También explica que la conducta malvada de la gente no tiene excusa, pues las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente en la creación. ¿Lo sabía? Pablo le dictó esta carta a Tercio para que la escribiera. Es posible que una hermana fiel llamada Febe llevara la carta a Roma o que acompañara a quien la llevó. En el capítulo 2, Pablo destaca la imparcialidad de Dios. Tanto los judíos como los gentiles serán juzgados de la misma manera. En los capítulos 3 y 4, Pablo explica que Jehová declara justos por su fe a judíos y griegos por igual. Y pone el ejemplo de Abraham para demostrarlo. Abraham vivió antes de que Jehová le diera la ley a Moisés y antes de que Jesús diera su vida en sacrificio. Sin embargo, Dios consideró justo a Abraham porque demostró una fe sobresaliente. En los capítulos 5 y 6, Pablo explica que Adán pecó contra Dios y que como resultado, toda la humanidad ha heredado el pecado y la muerte. Para salvarse, es imprescindible poner fe en Jesús y en su sacrificio. En los capítulos 7 y 8, Pablo explica que la ley mosaica mostró qué es el pecado y por qué los cristianos ya no tienen que obedecer esa ley. En los capítulos 9 y 10, Pablo dice que todos los que demuestran fe, sin importar su nacionalidad, pueden llegar a ser hijos espirituales de Dios. En el capítulo 11, pone el ejemplo de un olivo cultivado. Los judíos que rechazaron al Mesías son como ramas arrancadas. En su lugar, se injertan ramas de un olivo silvestre que representan a los cristianos gentiles. Para poder seguir siendo parte del árbol, todos deben ser humildes y demostrar fe en Jesús. En los capítulos 12 y 13, Pablo anima a los cristianos a ser pacíficos con todos, a amarse unos a otros y a respetar a las autoridades. En los capítulos 14 y 15, el apóstol les aconseja que, en lugar de juzgarse unos a otros, ayuden a los que son débiles. En el capítulo 16, Pablo concluye su carta animando a los hermanos y saludándolos con cariño, mencionando a 26 de ellos por nombre. Cuando lea esta carta inspirada, fíjese en que Dios trata a todas las personas con imparcialidad, en que los cristianos deben ser pacíficos con los demás, y en que la libertad del pecado y la muerte solo se consigue demostrando fe en Jesús, el Rey del reino de Dios.